He pecado. Para traerlos a este video, he partido de una idea que no creo. ¿Eso cuenta como clickbait? No sé, júzguenme al final de este video. Verán, se ha vuelto una tendencia a nivel de nuestra comunidad al punto de llegar a boca de algunos creadores de contenido de todos los medios la misma idea. Decir la siguiente frase. El capítulo de hoy estuvo aburrido, fue un capítulo de transición, etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases me enferman, pero no por el mensaje que intentan dar, ya que cada quien tiene una opinión diferente, sino porque cuando tú a una de estas personas que lanzan estas afirmaciones les preguntas por qué, las veces en las que te responden, dicen frases, es que no tuvo batallas, es que estuvo lleno de personajes feos, y yo tipo... Para este tipo de personas va dedicado este video, así que siéntanse libres de golpear en la cara con este vídeo a un amigo o conocido que lance estas afirmaciones. Eso siempre ayuda al canal también. Pero bueno, cazador, ¿no has hablado de qué va el video? Bueno, es verdad, hoy vamos a hablar de una palabra mágica la cual es la explicación de todos los problemas del mundo, en especial de las falsas concepciones que se tienen sobre One Piece. Y esa palabra es contraste, tan simple como eso. Esta palabra es usada para un sinnúmero de situaciones, pero la que nos compete el día de hoy sería la más básica de todas. Por eso, contraste es, en este contexto, es mostrar condiciones opuestas o diferencias marcadas. Esta por sí sola es la definición más clara, aunque se puede variar un poco, pero vamos a poner algunos ejemplos para que entiendan mi punto de una mejor manera. En un mundo sin color, ¿cómo haces que algo destaque por sí solo? Agregando color. Con esta única acción, el fotógrafo, cineasta o cualquier persona dedicada a lo visual logra un contraste entre el mundo y eso que quiere destacar, haciendo que esa cosa gane protagonismo sobre el fondo triste y gris o blanco y negro, dependiendo de lo que quieras. Para los músicos que visitan el canal, ¿cómo haces que una canción parezca más intensa de lo que es en una parte? Pues partes de una parte donde no haya casi intensidad para explotar en ese punto y lograr el efecto deseado. Es como si pasas de esto a esto. Se nota la diferencia, ¿no? Definido el significado y cómo puede usarse en el arte, vamos a One Piece. Hoy trataremos 3 puntos. Primero, ¿por qué suelen decir que es aburrido One Piece? Segundo, ¿por qué hay capítulos de transición? Y tercero, la belleza de los personajes feos. Bien, obviamente no tengo que explicar lo que significa el aburrimiento, ya que todos hemos pasado por eso. Pero de eso, del aburrimiento en nosotros a que algo nos resulte aburrido, hay un gran tramo por recorrer. Algo aburrido es algo que no nos interesa, que no nos divierte, que no nos entretiene, que nos es indiferente, como el sermón que te da el profesor de su vida personal. O sea, no nos interesa para nada. Entonces, ¿cómo algo que esperamos semanas a semanas con tanto afán puede resultar aburrido? En eso entra el contraste. Independientemente de que sea intencional o no, tendemos a comparar un capítulo con otros pasados, haciendo una especie de escala, y por ende nos resulta tedioso y poco entretenido algo que en verdad fue más simple y que tiene su razón para ser así de simple. ¿Recuerdan cuando Oda dijo que en Wano sucedería la guerra más épica, que pondría a Marineford como un viaje por la playa, o algo así fue que dijo, no recuerdo? Inmediatamente empezamos a comparar Marineford con los sucesos de Wano, y la verdad es que no tienen punto de comparación en un primer lugar. Recuerdo que hasta salieron memes comparando X capítulo de Wano con X capítulo de Marineford, y notan lo ridículo que es la premisa en sí. Juzgar un capítulo sacándolo de contexto como si se tratase de algo independiente y lo comparan con un arco completo, el cual es la terminación de una saga y toda la primera parte de One Piece, sin detenerse a pensar por qué Marineford es tan épico. Hago la pregunta, ¿por qué Marineford es tan épico? ¿Por qué nos gusta tanto este arco? No es simplemente por las peleas, pues para ser sincero no son las mejores de todo One Piece, ya que muchas ni siquiera concluyen. Para entender por qué este arco fue tan bueno hay que remontarnos al capítulo 1 y desde allí empezar a sacar datos de toda la serie.
pues no es un arco que funcione fuera del contexto en el que se generó. En el mismo participan cientos de personajes conocidos por nosotros, los cuales ya tenían una historia con Luffy o con algún allegado en la puta guerra. Y no solo eso, venimos de arcos como Amazon Lily e Impel Down, arcos donde se definió el conflicto que se llevaría a cabo en este Marineford. Y no solo eso, ya conocíamos a Ace en Arabasta, hermano de Luffy, el cual de buenas a primeras era el centro de toda la guerra. Conocimos a Shirohige y como era un hombre que no se intimidaba por nada, al igual que Shanks, ese pelirrojo que aparece en el primer capítulo y quien define la empresa de Luffy. Conocemos a Mihawk, el mejor espadachín de todo el mundo, rival de Shanks y técnicamente el rival de Zoro. Todos los Chichibukai conocidos y por conocer están en el puto arco. Y lo que representan estos. Conocemos cómo funciona la marina, los más grandes poderes de la misma, los tres almirantes, Sengoku y Garp. Conocemos a todos estos antes de meternos a este arco. En definitiva, no es un arco cualquiera y por sí solo no hubiese funcionado si antes de eso su creador no se hubiese afanado en crear y sustentar las bases sólidas del mismo. Por esto muchos arcos finales de otras series fallan, porque no conocemos a nadie y por ende todo nos es irrelevante. Ahora bien, ¿podemos compararlo con Wano? La verdad es que no todavía. Wano está comenzando y no solo eso, no conocemos nada de cómo está estructurado el país y su situación actual y todo el pedo que estamos viendo actualmente. Y junto a eso no conocemos nada de la tripulación de Kaido y todo lo que ello implica. Si Oda quiere crear una guerra que supere la de Marineford, por todo lo que dije anteriormente, no puede lanzarse a meter peleas a lo bestia. ¿Qué sentido tendría todo eso? ¿Qué peso le daría a la guerra? Y no solo eso, la guerra de Wano no comienza en el arco de Wano, sino mucho antes de este. Desde Shabondi, con la inclusión de los supernovas, Oda ha dejado en claro que este sería el final último de cientos de personajes. Solo piénsenlo, en Shabondi, los supernovas ven cómo la era termina con la muerte de Shirohige y el feroz ascenso de Kurohige. Durante 2 años se hacen de un nombre más grande y una reputación consigo. Mas por sí solo no son nada. Luffy y su banda vuelven tras 2 años de entrenamiento. Muchas cosas han cambiado. En la isla Gyojin se define el conflicto con la Yonkou y más tarde en Whole Cake se nos deja en claro que Luffy no tenía el nivel para derrotar a un emperador. Y no solo eso, se nos habla de la estructura de la banda de la Yonkou, creando cientos de personajes que serán útiles en Wano. Pero volvamos atrás, en Bunhatar se crea una alianza con Luffy y Law. Conocemos a varios samuráis y destruyen la fábrica de Smiley, secuestrando a Caesar. En Dressrosa, derrotan al Joker lanzando un ataque directo a Kaido, quien no solo va tras los supernovas por su poder, sino que tenía negocios fuertes con Doflamingo. Todo esto desemboca en Zou, el arco donde se nos define el conflicto con estos dos emperadores, principalmente con Kaido, y el objetivo del mismo. Es necesario que roben los Poneglyphs para volver a Luffy el rey de los piratas, pero no solamente eso. Oda saca a Sanji de la ecuación, haciendo que obligatoriamente viajen a Whole Cake y atraigan el problema de la Yonkou a Wano. No solamente eso, Kurohige y todos los demás están alertas y en cualquier momento pueden invadir esta guerra. Tienen una razón de peso detrás, que es hacerse con el Road Poneglyph para volverse el rey de los piratas. Todos tienen eso, y no solamente eso, Kurohige en especial es un ladrón de frutas del diablo para su banda. Sabe que en una guerra hay muchas frutas del diablo. ¿Por qué creen que atacó Báltico? No fue para ir a saludar, no tiene conflictos con lo del ejército revolucionario. Atacó porque sabía que iba a robar un montón de frutas útiles para su banda. Y si a eso le sumamos todo lo que pasó en el Reverie y todo lo que no vimos del mismo, todo explota por la gran cantidad de información que Oda nos da. Y aún así les parece poco. ¿No quieren esperar unos capítulos para que Oda argumente de mejor manera el conflicto? ¿Cómo es que funcionan sus cabezas, gente? Sí, sé que en este punto dirán, pero Cazador, ¿qué tiene que ver con todo esto? El contraste. Por culpa de no pensar en el porqué de las cosas, tendemos a contrastar de forma errada. Pero por si fuera poco, todo lo dicho anteriormente desemboca en el segundo punto.
los fuñidos capítulos de transición. Si odian que digan que un capítulo es aburrido de forma gratuita y sin pensar en el porqué, odio más que me salten con que un capítulo de un arco como Wano es de transición, cuando los capítulos alejados de la batalla y con mucho texto, que suelen ser los que la gente considera como aburridos o de transición, están lejos, a años luz de ser o de poder ser considerados como aburridos. Pónganse a pensar, ¿por qué las batallas son interesantes? Lejos de ser por las trompadas que se pegan los personajes, es más por el contexto en el que suceden las mismas. Y siendo One Piece un manga con más de 900 capítulos, puedo decir sin temor a equivocarme que el 90% de las cosas son contexto y un 10% son batallas. Solo vean uno de mis momentos favoritos de la serie, el golpe que Luffy le da a Bellamy. Hubiese sido igual sin el contexto en el que Oda nos introdujo antes, es decir, sin conocer a Bellamy, su filosofía y lo mierda que es. Igual pasa con el Tenryubito, ¿hubiese sido igual el golpe que Luffy le da? No, ¿verdad que no? Para nada. En ambos momentos no hubo pelea como tal, lo que representa una pelea, eso quiero decir. Pero mira qué bien logrados por el contexto en el que fueron sometidos estos dos personajes. Ahora bien, un capítulo de transición sugiere que ese capítulo funciona para unir dos puntos y punto. Nada más. O sea que la definición del mismo sería igual que un capítulo de relleno. Y claramente los capítulos del manga, a sentido general, no son relleno. Y en este contexto en el que nos encontramos actualmente, cada capítulo tiene su valor, por la gran cantidad de información que nos brindan por sí solos. Les doy un ejemplo de arco o de capítulos de transición. Estos serían sin duda los eventos con Fozzie. La única intención de Oda era relajar las cosas y tener más tiempo para investigar, y de esa forma poder plasmar lo que seguía. ¡Punto! Por eso es que no podemos ver cada capítulo de One Piece como si fuera el primero y el último, como si se tratase de un one shot, porque la serie tiene más de 900 capítulos detrás de sí. Por eso es que no podemos sacar de contexto ningún capítulo, pero tampoco podemos compararlo con eventos sucedidos, porque al final de cuentas cada capítulo pasado necesitó de un contraste importante para definir su postura. Y por la gran cantidad de misterios que hay en la serie, un montón de momentos del pasado y del presente no han sido acabados. Necesitan ese contraste que le va a dejar el pasado. Por poner unos ejemplos de mi personaje favorito, Roronoa Zoro. Hubiese sido lo mismo que Zoro pidiera a Mihawk que lo entrenara si antes no hubiese existido su duelo y la determinación de ambos. Sería un momento mucho pero que mucho menos épico. De igual forma, el sacrificio de Zoro por Luffy en Thriller Bark hubiese sido igual de épico si antes Zoro no le dice a Luffy que solo lucharía por cumplir su objetivo y nada más, y que si Luffy se ponía en medio lo mataría. ¿Verdad que no tendría el mismo significado? Por eso define este canal este momento, siempre lo recuerdo. Y hubiese sido lo mismo el grito que este le da a Luffy en Punjatar para que se ponga las pilas, si antes no son derrotados por Caesar y sus secuaces. Y no solamente eso, si antes no hubiesen pasado por un infierno de entrenamiento todos y cada uno de ellos. Y antes de eso, si no son aplastados rotundamente por los marines y los pacifistas en Shabondi. Ya para que entiendan este punto y la importancia de ver los capítulos no de forma independiente, ¿recuerdan cuando Luffy, Zoro y Sanji despachan a dos pacifistas sin sudar? Lo que esto significó, hubiese sido igual si 2 años antes no pasan tanto trabajo para derrotar solamente a uno. ¿Verdad que no? ¿Entienden mi punto con esto? No es una serie de one shots donde cada capítulo se valoriza independientemente de los otros. Es una serie con 900 y tantos capítulos porque todos tienen su peso para la misma, independientemente de lo simples que sean, porque hasta lo simple tiene su complejidad detrás. Esta situación de encontrar un capítulo aburrido se debe primero al contrastar un capítulo anterior con el actual. Como todo lo sucedido en el Reverie versus todo lo visto en Wano, no tienen punto de comparación, pero el hype, la expectativa versus la realidad, nos hace que a muchos le parezca aburrido lo actual cuando vimos tantas cosas épicas en el Reverie.
Pero ¿por qué fueron todas épicas en el Reverie? Fuera del contexto serían igual. Eso es lo que quiero que entiendan. Segundo, no reconocer la importancia de los capítulos más simples en contenido y más cargados en información, pero menos batallas. Muchos no tienen idea de cómo se crea una historia, y mucho menos qué tan limitado está Oda con lo de solamente 16 páginas para explicar todo un capítulo. Cada capítulo debe tener una estructura narrativa lógica, es decir, introducción, desarrollo y conclusión, y al mismo tiempo debe de aportar algo por sí solo a la trama general del arco. Oda no puede intentar saltar del primero al 10º escalón en un solo capítulo. Una historia debe de tener un orden lógico, debe de ser contada de la mejor manera posible. Tercero, el contraste en todo el sentido de la palabra. Para tener capítulos épicos se necesitan capítulos simples, punto. Pues estos capítulos simples son los que sustentan los capítulos épicos. Y no solo eso, si todos los capítulos siguieran el mismo estilo, no habría cómo contrastar, y al final, para nosotros sería todo lo mismo, solamente un mural con una pantalla en gris. Con esto nos vamos al tercer punto, personajes feos. Me parece hasta ridículo tener que explicar algo tan básico y obvio. Pero bueno, me gusta hablar de este tipo de temas. Resulta que esto también es culpa del contraste. Pero no solo entre los personajes de One Piece existe este contraste, sino entre los demás mangas y animes, y sobre todo en otras culturas, y por ende todas las personas dentro de esa cultura fuera de Japón. Para entender esto hay que responder 3 preguntas muy simples. ¿Cómo haces que un personaje parezca mejor o peor de lo que es sin cambiar su diseño y sin que diga una sola palabra? ¿Cómo hacer que tu manga destaque sin la necesidad de decir una palabra? ¿Y cómo haces que diferentes culturas tengan diferentes opiniones de tu manga sin leerlo? Todo esto se puede responder con la palabra estilos, sumado lógicamente al contraste, porque de eso habla el vídeo. Oda desde su primer intento entendió que el manga entra por los ojos y que lo más importante es tener un estilo propio a la hora de diseñar tus personajes. Por eso se pasa la anatomía por el culo y crea personajes que a la vista parecen feos. Pero, ¿por qué parecen feos en unos pinches dibujos chinos? Porque lo contrastamos con personajes de otros animes y manga, donde el estándar de calidad es diferente al de Oda, más común, haciendo que el contraste entre One Piece y otras series sea bastante notorio. La mayoría de mangakas, pese a tener un estilo muy marcado, tienden a tener estándares de bellezas muy propios de los japoneses. Vamos, las lolis o pechugonas brillan en estos animes, y es tanto así que las planas sufren de bullying. Los hombres tienden a ser muy musculosos y hasta los flacos tienen músculos. Todos los personajes tienen un sex appeal que parecen ser moldeado por los dioses, aunque claro, hay claras excepciones como por ejemplo Rock Lee de Naruto, y hasta esto tiene su porqué. Siempre me pareció ridículo que llamaran a Naruto feo en su propia serie, siendo como es, y así hay un montón de casos más en otras series, solo es buscar que van a encontrar. Pero Oda no solamente hace esto por una especie de marketing para hacer destacar su obra, lo hace para afectar de lleno nuestro prejuicio, ponerlo en duda en todo momento, haciendo que nos esperemos nada de un personaje y ¡pum!, nos empuja a la verga hasta el fondo el maldito. Volvamos a Naruto por un segundo. Cuando vimos a este rarito de Rock Lee, apuesto que nadie esperaba nada de él, y estoy seguro que todos están levantándole mano. Y cuando se violó a Sasuke, el estándar de belleza máximo de la serie, fue como que todo el orden de la sociedad cayera en pedazos. No esperábamos nada de un personaje, creíamos que iba a ser una mierda y le empujó la verga, como dije. Ese es el efecto con el que Oda ha trabajado desde el primer capítulo de la serie. No importa lo feo o deforme del personaje, cada uno puede sorprendernos por sí solo. Esto hace que sea más real, siendo que en el mundo no todos somos hermosos. Algunos solo somos inteligentes o tenemos bonitos sentimientos. Es la verdad, hay que aceptarlo sin miedo. Solo veamos a Usopp.
¿A quién le importa si es feo o no? Nos vale una mierda. Lo interesante de él es su personalidad, su estilo y cómo poco a poco está cumpliendo su sueño, siendo así de feo. Nadie le importa si es bonito o no. Pero si aún no creen en esto del contraste entre personajes y el impacto que causa en la serie, vamos con un experimento. ¿Cuál es más épico entre estos dos personajes? Basados en su diseño no podemos determinarlo, tendríamos que ir a sus actos, su personalidad y a nuestros gustos personales, claro está. Pero si quitamos de a uno de estos y ponemos a este, por el diseño podemos decir que uno es una completa basura, solamente una caricatura, y el otro es todo un badass y un personaje súper épico. Ahora pregúntense, ¿por qué Katakuri nos encantó tanto desde su primera aparición? Fue alguien creado para destacar entre las caricaturas de sus hermanos, pero si hubiese estado rodeado de otros personajes como él, no destaca tanto. Como pasó con Boa Hancock, nombrada como la más bella. Si hubiese estado rodeada de otras Hancocks, Namis o Robins, al ser presentada no hubiese causado tanto impacto. Y del otro lado del cartón, tenemos a los que destacan siendo feos. Apuesto a que nadie se esperaba una patata de personajes como Bon Clay o Ivankov, solo por cómo son. Pero, por eso, cuando demostraron lo que son por dentro, ganaron un valor incalculable por sí solos, que ningún diseño le hubiese dado, y eso fue épico. Y aún así hay gente que al día de hoy, en pleno 21 aniversario de One Piece, se cree o cae en este pinche juego de Oda. Es un juego mental, señores. Tienen que aprender a abrir su mente. Pero vamos, a Wano, el arco actual de One Piece, y quizás la razón por la que viene necesario hacer este video. ¿Se han preguntado por qué los samuráis y ninjas son tan feos en contraste a otras series donde son épicos personajes? Piensen en esto. Los japoneses, para otras culturas, son todos iguales, y no solo entre ellos, sino en comparación con otros asiáticos como los chinos y coreanos. Y aunque para ellos existen claras diferencias, para nosotros es imposible verlas si no nos explican detalladamente cuáles y cómo son. Con esto en mente hay que aclarar que los temas más comunes en el manga y anime son los de ninjas y samuráis, pues al final es parte de la propia cultura japonesa. Series como Naruto se hicieron súper famosa por explotar el concepto, al punto de que todos sabemos sobre el tema por series como estas. Y no solo eso, creó un contraste brutal entre las historias de ninjas más históricamente fieles y las que no. Sumado a eso, tenemos que Oda trabajó como ayudante del mangaka creador de Samurai X, una de las obras más famosas de la historia de los samuráis de todos los tiempos. Con todo este contexto en mente, tú como creador, ¿qué harías? Lo que Oda hizo, bueno, primero él es japonés y seguro que ha sufrido o ha sido confundido con otros japoneses por ser todos iguales. Solo hay que buscar en Google su foto para ver que frecuentemente es confundido con Eiji Aonuma, uno de los creadores de Legend of Zelda, para entenderlo. Segundo, no está siendo muy innovador en intentar adaptar su cultura a su obra. Eso lo sabemos todos, pues otros lo hicieron antes que él y ganaron fama por eso. ¿Cómo puede destacar él entonces? Claro que a través del diseño de los personajes es una magnífica idea. No estoy tocando el tema de la historia, sino de los personajes obviamente. Cortando con la representación tan básica que se tiene de los ninjas y samuráis en todas las series. Por lo que sí, Oda con la creación de diseños de los samuráis y ninjas en Wano no se ha ido por el camino fácil del hombre musculoso con kimono y espada. Es más difícil pensar en esas cualidades y que representen el concepto en el cual él se está basando. Oda es un genio por cosas como estas. Su historia está bien lograda y no es casualidad. No solo hay que ver las cientos de referencias que contiene la misma para saber que no es alguien que deja a la suerte la creación de la misma. Ser el manga más vendido de la historia no es un título que se le dio por ser el más caritas. Es decir, aquí en mi país se le dice carita cuando una persona es muy bonita y gana todo por eso. O sea, no, es todo lo contrario. Por esfuerzo, sudor y lágrimas y muchas noches donde no ha dormido dibujando, pensando, creando.
Por lo tanto, la próxima vez que pienses en algo de manera gratuita, golpéate contra la pared y pregúntate por qué. Los humanos no podemos ir por la vida odiando todo porque sí, y repitiendo las cosas que otros dicen porque sí. Si no, no estaríamos razonando que es la única y más grande habilidad que los humanos tenemos, por lo que usémosla, por favor, eso me agradaría un montón, y más en esta bella y hermosa comunidad que es One Piece. Pero bueno, tengo la voz hecha mierda, son 10 páginas de guión y ha quedado excelente desde mi punto de vista. Compártelo con todo el mundo que creas que merece la pena ver este video. Le voy a poner un montón de información y cosas locas para que quede súper cool, porque vamos, me he dedicado mucho tiempo a pensar este tema para poder traerlo de la mejor manera posible. Quiero que compartas este vídeo y si no estás suscrito y llegaste hasta aquí y sobreviviste, por favor suscríbete, porque me tomo muy en serio One Piece, como habrás notado en este vídeo, y quiero seguir trayendo este tipo de contenidos a nuestra hermosa comunidad que está tan atascada. ¿Esa sería una palabra buena? No sé. ¿Piensas que fue clickbait? Déjamelo también en la caja de comentarios porque he usado un poquito del pecado. Pero bueno, como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez.